aprobación se ratifica que así es, por número, por dimensión, por magnitud. Y eso es una excelente noticia, porque tendrá un impacto muy relevante, como es obvio, en las inversiones y decisiones de las empresas. Segundo, ya se sabe cuáles son las reglas con las cuales se va a funcionar y cómo se van a resolver las controversias cuando las haya. Y eso es una excepción hoy en el mundo. No se firman tratados así, pues hace ya tiempo. Es una muy buena noticia también por eso. Y para México también muy buena noticia porque significa esencialmente empleos, inversión y desarrollo tecnológico. Empleos, inversión, desarrollo tecnológico para México. Es una muy buena noticia, excelente diría yo. En la mañana me decían que por qué excelente, por todo lo que acabo de decir. Va más allá de buena. Y le cedo el uso de la palabra a la secretaria de Economía, Graciela Márquez. Gracias, canciller. Con su permiso, presidente. Muy buenos días a todas, a todos. Efectivamente, el día de ayer, como ustedes seguramente lo reportaron, tuvimos esa votación histórica en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y aun cuando hay algunos pasos que tomar, la importancia es la fuerza con la que se aprueba y cómo pone fin a esta etapa y cierre el año de 19 y cierre el año de este periodo de incertidumbre, de este periodo, yo diría, no solo de incertidumbre, sino a los inversionistas que habían estado expectantes de qué es lo que ocurriría con el tratado. Entonces, les voy a mostrar algunos números, algunas gráficas e inicio con algunos datos relevantes de qué significa un tratado de libre comercio en América del Norte. Pues significa un mercado muy grande y es un mercado grande por las siguientes razones. Primero, porque estamos hablando de una población de 400 millones de habitantes con un PIB, con un Producto Interno Bruto de 23 billones de dólares. Eso es lo que hace el mercado grande, la conjunción entre la población y el volumen de producción de estos tres países. Entonces, si sumamos esto, nos da el mercado más grande del mundo. Y el comercio entre las tres economías rebasa el billón de dólares. Entonces, esa es la importancia de este tratado que se firma originalmente, entra en vigor originalmente en el 94 y que hoy nos permite que los flujos comerciales y que los flujos y la integración productiva, porque no solamente se trata de comercio, se trata de una integración productiva, que los procesos ya se localizan en los tres países y que hay esta integración productiva en un mercado muy grande. ¿Y por qué la importancia del mercado muy grande? Porque ese va a ser un atractivo a inversores fuera de la región. Entonces, la región en sí misma se hace atractiva para que inversionistas europeos, inversionistas asiáticos, inversionistas de otras partes del mundo vean la importancia de invertir en América del Norte para acceder a ese mercado tan grande. La siguiente, por favor. ¿Qué podríamos esperar del nuevo TEMEC? Pues lo que podríamos esperar, para responder a esa pregunta, tenemos que ver qué es lo que ocurrió en el periodo previo cuando operaba el Telecán. Lo que tendríamos que esperar es un aumento de la inversión. Vean ustedes cómo aumentó la inversión estadounidense en México, la parte beige. Pero vean también que esa inversión norteamericana fue acompañada de esto que les decía, de que es un factor de arrastre. Atrae más inversión de otras partes del mundo. ¿Por qué? Por la posibilidad de acceder al mercado de América del Norte. La siguiente. En términos de comercio, en México,
el comercio bilateral con Estados Unidos entre 93 y 2018 creció 551%. Entonces, ¿qué podemos esperar de esta nueva integración? Podemos esperar que haya flujos de inversión y que se mantenga en el peor de los casos se mantenga o crezca el flujo comercial en nuestras economías. Estados Unidos es el primer socio comercial de México y México se convirtió este año también en el primer socio comercial de los Estados Unidos. Adelante. ¿Qué quiere decir el TEMEC? Comparado con lo que teníamos, y eso es importante. Hay una continuidad y también hay nuevos aspectos del TEMEC. Garantizamos, como les decía, la competitividad de la región. Si nosotros comerciamos sin aranceles, lo que va a ocurrir es que vamos a tener un acceso preferente a los mercados de los dos países. Va a haber una cooperación regulatoria, más inversión. Vamos a regular la entrada temporal de mercancías para hacer esta integración productiva, porque las mercancías entran sin arancel, se arma parte del proceso, se exporta, vuelve a regresar y todo eso sin barreras comerciales, sin barreras de aranceles. Se reducen los obstáculos técnicos al comercio. ¿Y qué es nuevo? Las oportunidades para la economía del siglo XXI. Se ha hablado mucho de la modernización del tratado y básicamente está en la parte de la propiedad intelectual, el respeto a los inventores, a las patentes, que pueda entonces incentivar más patentes, más desarrollo tecnológico y por ende más productividad. El comercio digital, un asunto que no existía en el 94, cuando inició el tratado previo, y una mejor integración en servicios financieros, que también va a traer beneficios a México. Y da, como ya se dijo acá, certidumbre al comercio, a las inversiones, se definen perfectamente reglas para las empresas propiedad del Estado, los mecanismos de solución de controversias que ya mencionaba el canciller. A partir de principios de diciembre de este año, el sistema de solución de controversias de la Organización Mundial de Comercio quedó sin efecto porque no se han nombrado a los jueces. Entonces, todos los países del mundo no tienen hoy esa posibilidad de acudir a la Organización Mundial de Comercio a dirimir sus controversias. Se está trabajando en ello. México está tratando de que, como miembro de la OMC, se impulse una formación de este jurado. Pero hoy por hoy no hay este mecanismo de solución de controversias. El TLC nos incorpora este mecanismo de solución de controversias con nuestros socios, tanto con Canadá como con Estados Unidos, impulsa la competencia y regula compras públicas. Y finalmente, unos temas que han sido menos tocados y que tal vez convendría en algún momento, nosotros en la Secretaría de Economía vamos a hacer un folleto, una explicación sobre temas que han sido menos tocados. Se da un apoyo a pymes, a las pequeñas y medianas industrias. Y aquí conviene recordar que el 99% de las empresas mexicanas corresponden a este sector, 99%. Entonces es importante que el tratado incorpore a las pymes y que le dé espacios dentro de esta integración comercial y productiva. Se incluyen también asuntos de género, los derechos laborales, que sí se han tratado ampliamente, tiene algunos candados de anticorrupción, exige a las empresas que participen, que no haya prácticas corruptas y se protege el medio ambiente. La que sigue, por favor, y es la última. Simplemente para decirles qué es lo que había y qué es lo que pasó. Lo verde oscuro son los capítulos que ya existían en el Telecan y que fueron modernizados, a los que se les introdujeron cambios. Y los más claros, los azul claro, son los que son completamente nuevos en este tratado y que habla efectivamente que hay continuidades, hay rupturas, hay cambios
y también hay pues esta modernización necesaria. Entonces, y para concluir, las noticias de ayer, las noticias de la aprobación en la Cámara de Representantes son muy buenas noticias. Creemos que hoy los inversionistas tienen reglas claras, saben qué va a ocurrir en la región de América Latina y lo que saben es que va a continuar un tratado exitoso, una integración productiva y que en México trabajaremos con el sector privado para cumplir con los periodos de transición, para apoyar esta integración, para apoyar industria automotriz, acero, pero también apoyar servicios financieros digitales, comercio digital y cumplir y aprovechar el tratado como una plataforma de desarrollo, no solamente comercial, sino también regional y que traiga desarrollo a todas las partes de México. Muchas gracias. Pues, ¿ustedes? Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso, buenos días a todas y a todos. Como lo saben, el tema del empleo a final de año tiene algunas explicaciones que tienen que ver con factores estacionales de la propia economía. Sin embargo, hemos ido detectando otros elementos que podrían responder a otro tipo de prácticas, como ya lo mencionó desde el día de ayer el señor presidente, temas que pueden pasar por el aguinaldo, pero también cuestiones de evasión y discontinuidad de los derechos de los asegurados en el Seguro Social. Es una presentación para ver un poco el panorama y algunas de las estrategias que estamos lanzando. Todos los cierres de año, debido a estos factores, pues se registran caídas de empleos y que están muy vinculados al crecimiento observado entre enero y noviembre. Eso es lo que explica muchas veces la magnitud. En promedio, en los últimos años se pierden alrededor de 270,000 empleos en diciembre de cada año. Si pueden pasar a la siguiente. En los últimos 10 años, este promedio en la tasa de crecimiento de empleo entre enero y noviembre es de alrededor de 5.2% y la caída está alrededor de menos 1.5% respecto al nivel alcanzado en noviembre. Aquí la siguiente nos empieza a llamar mucho la atención. Justamente a partir de que se empezaron a implementar y a esparcir por muchos lados estas prácticas de subcontratación, el famoso outsourcing que busca evadir, ha habido una mayor participación en la pérdida de diciembre de los empleos permanentes. Es decir, si vemos solamente 2018, el 66% de los empleos que se perdieron en 2018, que fueron cerca de 378,000, fueron de trabajadores permanentes y 34% de trabajadores eventuales. Esto lo podemos ver de dos formas. Si lo vemos por tipo de empresa, si pueden pasar a la siguiente, hay más disminución de empleos en empresas asociadas al rubro educativo, escuelas y comercio, en particular tiendas departamentales. Algunos de ellos se puede explicar a partir del fin del ciclo escolar, toda vez que también en junio ocurre una disminución en este sector de la economía, pero también respecto al comercio y a las tiendas departamentales con el incremento de la demanda previo a las fiestas decembrinas. Aquí la secretaria Graciela no me deja mentir que en noviembre, pues muchas veces las tiendas departamentales tienen una contratación importante de trabajadores eventuales justamente por el Buen Fin y el inicio de las compras navideñas. Esto incluso se puede sostener en la primera quincena de diciembre, pero después empieza a caer. Ahora, si lo viéramos por sector en esta parte
de abajo, en los últimos 10 años, 4 sectores han sido los que explican entre el 80 y el 95% de la caída estacional observada en diciembre de cada año: la transformación, los servicios para empresas, la construcción y, como lo mencionaba, el comercio. El sector de la construcción es el que más disminuye. Sin embargo, y esto también es muy interesante, en los últimos años el sector de la transformación también ha ido adquiriendo una importancia significativa. La siguiente gráfica también explica mucho de esto, porque si lo observamos acá, el mayor número de caídas de diciembre, esto es 2018, 128,000 empleos, corresponde a empresas de más de 1,000 trabajadores, es decir, son empresas muy grandes. Si lo vemos, empresas entre 251 y 500 va disminuyendo. Efectivamente, entre 51 y 250 empleados tiene un número importante, pero entre 6 y 50 va disminuyendo, e incluso empresas de menos de 6 empleados, que como ya se ha dicho aquí, pues participan muchísimo de la economía, no tienen una disminución tan importante. Lo que resulta interesante es ver cómo ha ido creciendo la disminución del empleo en diciembre, particularmente en empresas grandes y, como les mencionábamos, particularmente en estos rubros de la economía. Si pueden pasar a la siguiente. ¿Cuáles son algunas de estas estrategias que hemos estado trabajando junto con la Secretaría del Trabajo, con el Infonavit y el Seguro Social? Una tiene que ver por sectores. El sector agrícola, por ejemplo, como se sabe, los jornaleros agrícolas tienen siempre una vulnerabilidad adicional, ya que no existe acceso efectivo a la seguridad social, dado que no tienen continuidad laboral debido a los propios ciclos agrícolas. Sin embargo, hay algunos sectores y algunas modalidades que han ido dando buenos resultados. El tema de los cañeros, por ejemplo, que tienen un pago anual anticipado, lo cual, aunque trabajen solamente en la época de la zafra, en el temporal, no se discontinúan, por decirlo de alguna manera, sus derechos, ya que están cubiertos durante todo el año y sobre todo alcanzan niveles de empleo arriba del salario mínimo, y en ese sentido no pierden sus derechos, no pierden la seguridad social. Adicionalmente a eso, para poner un ejemplo, si un jornalero trabaja durante 4 días a la semana y su ingreso es superior al salario mínimo, pues se podría pagar su aseguramiento con base en su salario real mensual y con ello tener derecho al aseguramiento durante todo el periodo completo, lo que le daría acceso efectivo a la seguridad social. Un poco el mismo modelo como está operando en el programa piloto de las trabajadoras del hogar. No importa cuántos días, sino si lo vemos de manera anual, hay continuidad en el ejercicio de sus derechos y en la provisión de los mismos. Otros elementos que estamos haciendo es flexibilizar esquemas de incorporación al Seguro Social con el propósito de permitir la inclusión de nuevos tipos de contratación, nuevos esquemas como de aseguramiento, para generar incentivos en la conservación de derechos para trabajadores que cesan su relación laboral y que se convierten en trabajadores independientes o autoempleados con derecho a pagar seguridad social. Aquí hay un esfuerzo importante que se debe trabajar tanto tecnológicamente como en algunas partes del marco regulatorio para que aquellas personas que reciben ingresos a través de plataformas digitales, por ejemplo, o como trabajadores independientes, puedan ser sujetos al aseguramiento del Seguro Social en función de los ingresos que perciban, y con ellos se permita la continuidad del aseguramiento de estas personas que entran y salen al mercado laboral. Es decir, hay una parte que también corresponde a que nosotros flexibilicemos y hagamos mucho más sencillo este proceso y no haya afectaciones en la cobertura de seguridad social. Ahora, una parte importante y que estamos trabajando de manera coordinada ya desde hace algún tiempo es la revisión por sectores específicos de manera coordinada entre Infonavit, la Secretaría del Trabajo y el IMSS para determinar si estas bajas derivan de actividad propia del ciclo económico de la empresa o si lo que está ocurriendo realmente es una simulación con la finalidad de evadir
cuotas obrero-patronales. En ese caso, estamos preparando y se enviarán cartas de invitación para, uno, propiciar la autorrevisión del cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social y también pues para que haya un entendimiento de que si hay una práctica de esta naturaleza pues no se va a permitir. En caso de identificar esquemas agresivos de evasión, iniciaremos facultades de revisión conjunta entre el IMSS y el Infonavit. Estas cartas están empezando ya a ser remitidas a estos sectores y estos segmentos donde se puede identificar que pudiera haber este comportamiento. También se están enviando correos electrónicos masivos a los patrones por parte tanto de la Secretaría del Trabajo, el Infonavit y el IMSS, señalando las implicaciones de la baja de trabajadores que no estén asociados al entorno propio de la actividad, sino como parte de esquemas de evasión de contribuciones. También creemos que es muy importante decírselo a los trabajadores, que difundamos por parte de las tres instituciones los temas de derechos laborales y la afectación ante la baja de continuidad laboral y también señalando que hay canales de denuncia para este tipo de abusos. En el caso del Seguro Social, en denuncia.enlinea@ims.gov.mx. Aquí también yo quisiera señalar que una noticia, un hecho que acaba de ocurrir que nos parece que es muy justo, es el nuevo criterio de la Corte que señala que para rescindir la relación laboral con un trabajador con una antigüedad mayor a 20 años, el patrón está obligado a expresar la causa grave que lo motiva y justificar qué es lo que hace imposible la continuación de la relación laboral de trabajo. En el caso de más de 20 años en adelante de relación laboral. Y también una serie de estrategias y campañas para trabajadores y patrones para difundir a través de redes sociales, de diferentes canales de comunicación, orientación para los patrones cumplidos y que, como ya lo decía el señor presidente, pues puedan estar con alguna duda de qué es lo que está pasando en su propia empresa y desde luego con los trabajadores respecto a el correcto aseguramiento de ellos. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que estamos empezando a hacer y que estamos trabajando de manera conjunta con todas las instituciones. Cederé el uso de la palabra a la secretaria alcalde del Trabajo. Gracias. Presidente, únicamente aclarar dos temas, como hemos venido identificando en los datos que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social por el tipo de funciones que se desempeñan en estas industrias, en estos sectores, podemos identificar que hay la posibilidad de que estén ocurriendo este tipo de simulaciones. Recordemos que la Ley Federal del Trabajo, de manera natural, el empleo es continuo, solamente se justifica que sea eventual o por obra determinado cuando las funciones así lo determinen. Esto quiere decir que si tenemos un trabajo, una función que va a continuar en enero, no hay una justificación para que se dé de baja en diciembre y recontratarlos en enero. Estamos incluso identificando nóminas enteras que se dan de baja y decir que esto es violatorio absolutamente de los derechos laborales de las mujeres y hombres que viven de su trabajo y también de las leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se van a estar monitoreando, como aquí ya lo estableció el presidente, se van a hacer inspecciones para que no ocurran este tipo de violaciones que no son nuevas, que llevan tiempo atrás, pero que durante mucho tiempo no hubieron consecuencias, es decir, que estamos monitoreándolo y que también las trabajadoras y los trabajadores pueden acudir a la Procuraduría de Defensa del Trabajo. También decir que el día de hoy, 20 de diciembre, es el último día para el pago de aguinaldo. El aguinaldo es un derecho de los y las trabajadoras y es una responsabilidad
de los empleadores y patrones. Tiene que pagarse por lo menos, y aquí aclaro, por lo menos, es decir, mínimo 15 días de salario si se trabajó todo el año. Si se trabajó no todo el año, solamente una parte, pues entonces lo proporcional. Esto incluye a las trabajadoras del hogar. En estos tiempos de cambio nos toca a todas y a todos hacernos responsables frente a nuestros trabajadores. Entonces, vamos a hacer, como aquí ya lo dijo Zoé Robledo, vamos a hacer un llamado a los sectores, a las empresas donde estamos identificando este tipo de movimientos irregulares. Les pedimos a las empresas, muchas de ellas, como aquí también ya lo dijo el presidente, quizá no tienen conocimiento de que se dan estas bajas justamente porque funcionan a través de empresas subcontratistas. Decir que eso no quiere decir que no tengan responsabilidad frente a sus trabajadores. Entonces, ser muy cuidadosos en que si la función, si el trabajo continúa en enero, si no hay una justificación del trabajo temporal, entonces no puede darse de baja a los trabajadores para evadir no solamente cuotas, sino se hace para no pagar vacaciones, para no pagar aguinaldo. Entonces, estaremos haciendo estos monitoreos y hacemos un llamado a las empresas a que cumplan con sus responsabilidades laborales. Gracias. Bueno, estos son los dos temas. Repetir lo del tratado es una muy buena noticia, va a ayudar mucho, ya hay certidumbre para la inversión y tenemos asegurado el ingreso al mercado más importante del mundo, el mercado más fuerte del mundo. Esto significa un logro. Pensaban que no íbamos a poder alcanzar este acuerdo y fue posible. El otro tema, pues, es un llamado más a la solidaridad, más que la cuestión coercitiva del cumplimiento de la ley, es hacer un llamado a que no se maltrate a los trabajadores, mujeres y hombres, y que no se les regateen sus derechos, sus prestaciones en este fin de año. No se puede estar celebrando la Navidad sin humanismo, no siendo verdaderamente solidarios. Ahí queda eso. Muy bien, abrimos, quedamos que izquierda. Vamos a ver si es cierto. Sí. Señor presidente, buenos días. Rodolfo Montes, de Central FM, de Pedro Ferriz de Con y Alberto García Zarubi. En este sentido, presidente, en Otimex, desde principios de este año y hasta la fecha, despidos vergonzosos. No hay indemnización, no hay justificación para despedir a los compañeros. Un compañero que se accidentó, Héctor Álvarez el Chato, en una de sus giras, apenas se reincorporó, ¡pum!, fulminante su despido. Hay un llamado ahí a San Juana Martínez para que recapaciten, para que se les liquide, y a la secretaria del Trabajo en ese sentido también, ¿cuántos trabajadores del aparato del Estado mexicano han denunciado al gobierno de la 4T precisamente para dirimir esta relación laboral y que se les liquide conforme a derecho? Y si este llamado no solamente es a las empresas, sino también a los funcionarios públicos que tomaron la decisión
de pues liquidar, de despedir a los trabajadores, pero sin indemnización alguna y que están en los tribunales. Esa es mi primera pregunta, por favor, presidente. Sí, a todos. Es más, el gobierno está más obligado a cumplir con la ley y proteger a los trabajadores. Hay que ver los casos. En el caso de Notimex ha habido mucha polémica y hay posturas a favor, en contra, y se permite, ¿no?, a todos que se expresen, tanto a la directora como a los que no están a favor de lo que está haciendo. Es muy importante señalar que la directora de Notimex es periodista de oficio y periodista comprometida con causas sociales. Se ha distinguido por eso durante mucho tiempo. Buena periodista. Entonces es cosa de ver cómo está el asunto laboral y no quedar a deber nada ni a los periodistas ni a los trabajadores en general, y el gobierno debe de responder. Y no sé cómo están las demandas sobre trabajadores. Sí, se tienen demandas presentadas por despido injustificado en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que se están dando trámite. También se están abriendo espacios justamente de diálogo y conciliación en el caso de la directora y de los grupos inconformes. También existe ya un emplazamiento que ha sido notificado para el caso de Notimex, y desde la Secretaría del Trabajo estamos justamente generando estos diálogos para que sea a través de la conciliación y del diálogo que se pueda llegar a acuerdos y sobre todo que se respeten los derechos de los trabajadores, incluso aquellos que hayan sido despedidos, que sea en su caso con alguna justificación, y de no ser el caso que se respete pagando todos sus derechos. Entonces se están abriendo esos espacios de diálogo. Incluso hoy estaremos en la Secretaría tratando este tema y se le está dando seguimiento. ¿Cuántos casos aproximadamente son? No quisiera equivocarme, pero me parece que hay cerca de 15 demandas presentadas en la Junta, a reserva de que pueda darle ¿De el Notimex? dato, No, el, sí, el dato pero concreto. del gobierno en general no tiene el dato. Depende de si es apartado A o es apartado B. Recordemos que en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se presentan únicamente en el caso de demandas privadas o en este caso de organismos públicos descentralizados. Todos los demás se presentan ante el tribunal. Bien, muchas gracias, presidente. Y mi segunda pregunta tiene que ver pues con estructuras criminales, empresas. Anabel Hernández, una compañera periodista, en su libro El Traidor, ahí refiere que el Mayo Zambada tiene todo un serial de empresas avaladas inclusive por su gobierno y que hay hasta condonación de impuestos en algunas de estas empresas del Mayo Zambada, el verdadero líder del cártel de Sinaloa, y también le están haciendo la competencia a sus programas sociales en algunas regiones del país. El Mencho, el señor de los gallos, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, está repartiendo despensas navideñas, celebrando el Año Nuevo ya, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede decir al respecto, presidente? Y muchas gracias. Pues eso sí calienta, aunque hay frío. No tenemos nada que ver con esas organizaciones. Una de las políticas que se aplican tiene referencia, está vinculada a no establecer relación
con organizaciones de la delincuencia, ni de la delincuencia común ni de la delincuencia de cuello blanco. O sea, no tenemos nada que ver. Está prohibida la condonación de impuestos, primero por decreto y ahora ya se reformó el artículo 28 de la Constitución y se prohíbe la condonación de impuestos. De las prácticas que tienen para contar con bases sociales, la entrega de despensas, la gente en general ya no acepta esos mecanismos de control y de manipulación. Ya no es el tiempo en que se repartían despensas y se obtenían apoyos para lo electoral o para tener una base, ¿sí?, de protección, que era lo que hacían y posiblemente siguen haciendo las organizaciones de la delincuencia. Pero ya no funciona eso. Ya el reparto de migajas, de dádivas, el repartir frijol con gorgojo, ya no aplica. La gente no acepta esas cosas. Pueden haber casos aislados. Ahora hay oportunidades de trabajo, los jóvenes tienen posibilidad de capacitarse, tienen ingresos en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. En el campo hay más de 200,000 sembradores que tienen empleo permanente. En fin, ya es distinto. No dudo que se estén llevando a cabo estas cosas, pero no es lo mismo. También lo que nosotros hacemos es garantizar derechos sociales. No es dádiva, no es la entrega de migajas, es garantizar derechos que tienen los ciudadanos, el derecho a una pensión, el derecho a una beca, el derecho al trabajo, el derecho a ser felices. Y esa es la función, ese es el objetivo principal del gobierno, garantizar la felicidad del pueblo. Nosotros estamos destinando muchos recursos con ese propósito. Un poquito nada más, yo pondría en entredicho que ya no hay esto de reparto de frijol con gorgojo. Hace unas semanas atrás Televisa publicó un reportaje de la compañera Fátima Monterroso en donde la Secretaría de Agricultura repartió maíz con gorgojo en la Sierra de Guerrero, presidente. Hay que ver la fuente. Los propios ejidatarios, los campesinos lo documentaron. Puede ser, pero no es la regla. Puede ser la excepción, porque hay inercias. ¿Qué es lo que venimos diciendo? Que estamos en un periodo de transición, lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, así estamos, pero no hay duda de que vamos a la transformación, al cambio, y eso si se da es excepcional, repito, y mal visto.
es como la corrupción. Ya el corrupto es mal visto, ya no es como antes de que se le consideraba una persona audaz y no perdía ni siquiera su respetabilidad. Ahora es un estigma ser corrupto, es una mancha permanente que no se quita. Hasta hace poco no pasaba nada. Es más, hagan un análisis, una revisión de los discursos en el periodo neoliberal, 36 años, y busquen en todos los discursos oficiales cuántas veces se mencionó la palabra corrupción. Y estoy seguro que fue mínimo. Van a encontrar más que palabras, por ejemplo, crecimiento, pero mucho más. Cambio estructural, reforma energética, reforma fiscal, reforma laboral. Eso era lo que predominaba. Corrupción no existía. Anticorrupción tampoco. No. Austeridad, menos. Imagínense si se iban a morder la lengua hablando de austeridad, cuando se daban la gran vida, aviones, helicópteros, usaban los helicópteros hasta para ir a jugar golf. Todo eso que se padeció hasta hace poco. Entonces, sí hay un cambio, desde luego es un proceso, todavía hay resistencias, pero ya no está de moda la corrupción. Antes robaban y ni siquiera perdían su respetabilidad. Siempre usaba yo en los discursos el decir que se educaba a los hijos, no en todos los casos, pero se les decía: estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Se ponía de ejemplo a estas personas. Ahora no. Ahora ya no se ve bien a los corruptos. Y los que pensaban que no iban a haber cambios, pues ahora están sorprendidos porque pensaban que iba a seguir lo mismo y ya no es así. Por ejemplo, en este tema de las bandas, de las organizaciones, ya no es
el tiempo de la protección a bandas. Ahora no se permite la asociación delictuosa entre autoridades y delincuencia, y tampoco hay negociaciones con las organizaciones delictivas, ni la práctica de proteger a unos y destruir a otros. Todo eso se termina por completo y es al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Estado de derecho, no estado de chueco. Perdón, pero el SAT ya lo eximió y… Sí, pero si no tiene responsabilidad, ¿por qué se le… Pero moralmente, presidente… No, pero es un asunto legal y moral también. O sea, yo les invito, porque una cosa es que nos caigan mal algunas personas o que tengamos posturas. No, sí, es el caso. Es que tenemos que ser muy objetivos, muy profesionales. Si hay una denuncia de corrupción, sobre todo en lo que corresponde al gobierno que represento, si hay un servidor público corrupto, no solo se va a su casa, se va a la cárcel, para que se entienda bien. Y vuelvo, miren, ahora sí traigo pañuelo blanco. No les gusta a mis adversarios, pañuelito blanco, no hay corrupción arriba.